Buen día, hoy comenzamos la semana 21 con la clase 2.6 llamada Razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 2. Y el problema inicial nos dice, calcula los valores de seno de 120 grados, coseno de 120 grados y tangente de 120 grados. Y tenemos la solución, que nos dice, se ubica el ángulo en posición estándar. Es decir, como lo habíamos visto anteriormente, que el vértice era el origen, el, el lado inicial era el eje de las X positivas y el lado final, eh, dependiendo en qué cuadrante quedaba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 120 es positivo, entonces se calculaba en sentido antihorario o sea, del lado contrario las agujas del reloj. Entonces, de esta manera. Acá está una flechita que nos apunta que lleva este sentido. Entonces acá estaría 120 grados. Luego nos dice que se traza un triángulo OPQ, que sería este triángulo de acá, formado entre el ángulo y el eje de las X. Entonces, de modo que OP es igual a 1. En estas clases siempre quien simboliza la hipotenusa siempre va a medir 1. Como lo muestra la figura. Bueno, si se observa el ángulo QOP, es decir, este ángulo de acá, observamos que es igual a 180 menos 120, porque a 180, que es lo que mide toda esta línea, le quitamos 120 que mide este ángulo para obtener este otro ángulo. Entonces vemos que es igual a 60. Por lo que las razones seno de 120, coseno de 120 y tangente de 120 puede calcularse tomando como referencia los valores de seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60, porque este punto es exactamente a este otro punto, solamente que está reflejado en el eje de las X, perdón, de las Y, en el eje de las Y. Tiene simetría este punto con respecto a este punto. Y el único que cambia es la coordenada que tiene en X, es decir, acá es menos X y acá es X positivo. Es la única diferencia que tienen ambos puntos. Luego nos dice, si se refleja el triángulo OPQ, es decir, este triángulo sombreado, con respecto al eje Y, el resultado es el triángulo OP'Q', que es este otro triángulo punteado de acá. Las coordenadas de P' son coseno de 60 y seno de 60, porque como coseno es la coordenada que tiene el punto en X y seno es la coordenada que tiene el punto en Y. Entonces estas serían las coordenadas de este punto P'. Y por ser P el simétrico de P', es decir, este punto P, sus coordenadas son menos coseno de 60, seno de 60. Porque como acá el coseno que representa la coordenada en X es negativa porque se encuentra a la izquierda del origen, o sea, en las X negativas, por eso es que el coseno sería negativo, porque se encuentra en las X negativas. Y el seno siempre se encuentra en las Y positivas, entonces por eso no cambia. Tenemos que, por lo tanto, seno de 120 va a ser igual a seno de 60, que como vimos en una clase anterior, eso era igual a raíz de 3 sobre 2, aunque también puede realizarse en la calculadora. Y coseno de 120 es igual a menos coseno de 60. ¿Por qué menos? Porque como andamos buscando las coordenadas de este punto o las razones trigonométricas de este punto, entonces acá el coseno sería negativo por estar al lado izquierdo del origen, o sea, por estar en las X negativas. Entonces eso sería igual a menos 1/2. Igual esta otra razón ya la habíamos calculado anteriormente, cuando vimos las razones para ángulos, para triángulos rectángulos notables. Vimos estas razones trigonométricas. Y luego tangente de 120 es igual a seno de 120 entre coseno de 120. Entonces eso sería igual a seno de 60 sobre menos coseno de 60. Y como menos más entre menos, perdón, es menos, entonces sería menos tangente de 60, que sería igual a menos raíz de 3. Entonces tenemos la conclusión.
Si se tiene un ángulo distinto de 0 grados, 90 grados, 180 grados o 270 grados, que estos son los que se definen exactamente en cada cuadrante o en la línea que separa cada cuadrante. Por ejemplo, 0 grados es esta línea de acá. Luego 90 sería esta otra línea, 180 sería esta, 270 sería esta y 360 volvería a coincidir con este. Se definen el triángulo de referencia. Como el triángulo rectángulo cuya hipotenusa de medida es 1 y siempre va a ser 1, en estos casos es el lado terminal del ángulo y uno de sus catetos está sobre el eje X. En la solución del problema inicial, el triángulo OPQ es el triángulo de referencia, es decir, este triángulo de acá. Para calcular razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados se procede de la siguiente forma. Número 1. Se coloca el ángulo en posición estándar. Luego, el número 2 nos dice que se traza el triángulo de referencia siempre que sea posible. Y el número 3 nos dice, se calculan las razones trigonométricas del ángulo utilizando el ángulo agudo del triángulo de referencia, es decir, el que encontramos en este primer cuadrante, que está comprendido entre el lado terminal del ángulo y el eje X. En este paso se determina el signo que tendrán las razones trigonométricas, dependiendo del cuadrante al que pertenece el ángulo. El signo del seno depende de Y, el signo del coseno depende de X y el signo de la tangente depende del cociente Y sobre X. Acá podemos observar los signos del seno. Por ejemplo, en el caso del seno, el primero y el segundo cuadrante son positivos porque pertenecen a las Y positivas, pero en el caso de las Y negativas, el tercer y cuarto cuadrante serían negativas. Para el caso del coseno, observamos de que el primer cuadrante con el cuarto cuadrante son los positivos, porque pertenecen a las X positivas. Y estos otros dos, el segundo y el tercero, serían negativos porque las X acá son negativas. Para el caso de la tangente, tenemos que el primero y tercer cuadrante son los positivos acá porque tanto X como Y tienen coordenadas positivas, entonces más entre más sería positivo. Y acá, como ambas coordenadas son las X negativas y las Y negativas, entonces las cantidades que se encuentran ahí siempre van a terminar siendo menos entre menos, que también es más. Entonces por eso es que acá también son positivas la tangente. Y estos dos son negativos, el segundo y el cuarto, porque si observamos al menos una coordenada va a ser negativa y la otra va a ser positiva. Acá la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. Eso nos va a ser negativo la tangente. Igual acá, las Y van a ser negativas y las X positivas. Entonces eso nos va a ser siempre una tangente negativa. Entonces, luego nos dice que al ángulo agudo que se utiliza para calcular las razones trigonométricas se le conoce como ángulo de referencia. En el caso de los problemas, les pide calcular las razones trigonométricas de cada ángulo de la tabla y complétala. Cuando la razón no esté definida, escribe pleca. Entonces, aquí nos vamos a encontrar a veces que la razón no esté definida. Entonces, decir de que la calculadora les va a dar error, entonces van a escribir una pleca. Entonces, acá les puse esta imagen que se le llama círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico tiene que ver con lo que hemos estado viendo, que calcula las razones para ángulos en específico. Es decir, acá aparece el de 30 grados, que vemos que es raíz de 3 sobre 2 para el caso del coseno y 1/2 para el caso de seno. Entonces acá también está para 0 grados, está para todos estos que les pide la tabla, es decir, 30, 45, 60, 90 y luego 120, lo único que van a tener cuidado, o sea, a partir de esta fila, porque todas estas se han calculado anteriormente. Bueno, solamente 0 y 90 no, pero como el problema nos decía de que el radio medía 1,
Y en el círculo trigonométrico también el radio mide 1. Por eso es que se representa por la letra R y representaba la hipotenusa del triángulo. Entonces, la hipotenusa del triángulo era lo mismo que el radio de esta circunferencia, que equivale a 1. Entonces, por eso es que esta distancia de acá a acá equivaldría a 1, igual que cualquier distancia que tomemos de aquí, cualquier radio que tomemos de aquí. Entonces, por eso es de que, por ejemplo, este punto en 0 grados, las coordenadas son 1,0, porque nos hemos trasladado una unidad en X y 0 unidades en Y. Entonces, acá las razones trigonométricas para 0 grados sería el seno sería 0, porque la coordenada en Y es 0. Para coseno sería 1, porque la coordenada en X es 1. Y tangente, como es seno entre coseno, sería 0 entre 1, y eso es igual a 0. Entonces la tangente sería 0. Pero por ejemplo para 90 van a observar que se le va a indefinir. Entonces, y ahí ustedes lo van a poder observar. Entonces, para el resto, a partir de 120 en adelante, lo que tienen que tener cuidado es en el signo, más que todo. Cuando coseno es negativo y cuando seno es negativo, más que todo, entonces van a tener que tener bastante cuidado en esos casos.